Pois boas días a todos e a todas. Chegamos hoxe aquí para darvos un chisquiño de o que vai ser os nosos coloquios de encrucillada no mes de xaneiro e febreiro. E hoxe temos con nós a Carmen Bernabé. Hola, Carmen. Hola, buenas tardes. Carmen, xa Boas sabedes, tardes. boas En tardes. gallego, boas tardes. Que, como sabedes, é unha das nosas insignes biblistas e que participou no noso último número da revista, falando un poquillo de como ler o Novo Testamento. Entonces, hoxe temos o placer de que este con nós e que podamos achegarvos un chisquiño do que vai ser tamén o seguinte encontro, que con Carmen será o 16 de febreiro, creo. Carmen é bilbaína, profesora da Universidade de Deusto, do Novo Testamento. Ten un montón de publicacións, que algunhas delas as podedes ver no número, porque na escolma bibliográfica que fixemos para acompañar os distintos artigos. E tamén atoparedes aí no número unha recensión de Marisa Vidal sobre o seu último libro, que se sabe de María Magdalena, que como todo o que Carmen fai é moi recomendable. Bueno, pues Carmen, muchísimas gracias por compartir hoy con nosotros este ratito. Gracias a ti por invitarme, a Encrucillada por invitarme y gracias por la presentación. Sí, con mucho cariño además. A mí la verdad es que me ha gustado mucho lo que compartías en el artículo sobre cómo leer el Nuevo Testamento. Y una de las preguntas que creo que es una pregunta que a lo mejor muchos de la gente de Encrucillada se hace también, ¿no? Cuando nos acercamos a los textos, cuando descubrimos la dificultad que tienen los textos, ¿cómo poder leerlos? ¿Qué importancia tiene, en definitiva, hacer exégesis de los textos bíblicos, conocer más allá de lo que leemos, porque a veces creemos que lo que leemos es el sentido literal del texto, ¿no? Y porque lo leemos en castellano, como decía Malina, ¿no? Lo leemos en castellano, leemos las palabras que entendemos y creemos que ya nos hemos llegado al sentido literal. Entonces, desde ahí, ¿qué nos dirías tú sobre la importancia de interpretar, de hacer exégesis en los textos? Bueno, es que hacer exégesis, que es una parte de la interpretación, es fundamental. El documento de la Pontificia Comisión Bíblica de la Interpretación en la Iglesia dice que la interpretación tiene 2 pasos. Y también Snyder's habla de es un proceso, llegar a captar el sentido. El sentido literal o, como veremos después, originario, ¿no? Porque el sentido literal no es el sentido literalista. Pero bueno, es importante y supone 2 pasos para captar precisamente qué quiere decir el texto, qué quiso decir el texto aquellos que lo recibieron en un primer momento como buena noticia. Uno es ir al texto, y eso supone hacer un análisis del texto con unos métodos, etc. Esa es la exégesis, para captar ese sentido, lo que aquellos primeros destinatarios pudieron captar como buena noticia, y después traernos ese sentido a nuestro hoy para preguntar cómo puede seguir siendo buena noticia hoy para la comunidad. Y esa es lo que se llama la hermenéutica, que serían como los 2 pasos de ese proceso total que es la interpretación. Pero si solamente nos quedamos con una lectura literalista, literalista, no literal, literalista, sin darnos cuenta que nosotros siempre leemos e interpretamos la realidad con unos esquemas mentales, porque si no, no podríamos interpretar la realidad, pero esos esquemas mentales proceden de nuestro tiempo y de nuestra cultura. Si no somos conscientes de ello, cuando vamos al texto, los aplicamos. Y entonces, lo que se suele decir, leemos con nuestras gafas y los coloreamos del color de nuestras gafas. Por lo tanto, tenemos que hacer un esfuerzo para saber de dónde partimos, ir al texto y ver qué quiere decir el texto, dejarnos sorprender por el texto, ¿no?
Y eso es la exégesis. Entonces la exégesis supone aplicar unos métodos críticos, ¿no? Conocer ese texto literariamente en su estructura, etcétera, supone, pues, los exégetas profesionales lo hacen en el idioma en el que está, porque muchas veces las traducciones son traiciones, etcétera. Y además es entender ese texto en su contexto. Y para eso, bueno, pues está la historia, están conocimientos arqueológicos, están las ciencias sociales, por ejemplo, la antropología cultural, que nos dice qué esquemas culturales hay detrás de ese texto, es decir, con qué ideas interpretaban la realidad, ¿no? Y voy a poner un ejemplo. Por ejemplo, para nosotros hoy que una persona es de lo más corriente, pero no sé, para nosotros hoy la familia, pues es una familia, bueno, no sé, en mi época podían ser de 5 o 7 personas. Hoy pues puede ser de padre, madre y 2 hijos, porque ya va aumentando, o 3, ¿no? Y, por ejemplo, en tiempos de cuando yo era pequeña, la mayoría de las madres no trabajaban. Ahora sí trabajan. En el siglo XVIII, principios del XIX, no trabajaban las madres. Entonces, y eso produce unas relaciones. ¿Con qué esquema de familia vamos al texto? Porque igual nos estamos imaginando que cuando se habla de familia, que cuando se habla de marido y mujer, por detrás están esos mismos modelos que nosotros tenemos en mente. Y eso no es así, porque nosotros ahora el matrimonio se casa por amor, se elige, bueno, más o menos, tal, ¿no? Pero entonces no, era un contrato entre 2 familias. ¿Qué quiere decir eso? Entonces, todos esos esquemas culturales que son los que, desde los que se accede al conocimiento de la realidad, interpretar la realidad y, por supuesto, interpretar cómo queda el texto, que es una plasmación de esa realidad, nos es necesario para entender qué dice ahí. He hablado también de la arqueología. Un ejemplo, cuando en el Evangelio Jesús dice, y la caña, ¿qué habéis salido a ver al desierto? ¿Y alguien vestido en lujo o una caña que se dobla, etcétera? ¿No? No recuerdo exactamente cómo es la frase, pero esto de la caña y en la caña en el desierto, pues resulta que se han encontrado unas monedas acuñadas por Herodes, que usaba una caña. ¿Cómo? Porque no se permitían las imágenes. Entonces, claro, en ese momento hablar del tema del desierto, que además sabemos que había un palacio justo en el desierto de Jericó, en la entrada a la subida a Jerusalén, y el tema de la caña, pues podemos darnos cuenta que por detrás hay una alusión a Herodes. Entonces, esto nos ayuda a entender mucho mejor el significado y, digamos, las consecuencias o el alcance de esos dichos de Jesús, ¿no? Por eso, el conocer ese contexto es fundamental también para entender ese texto, ¿no? Y lo que quiso, lo que supuso para aquellos que lo escuchaban al principio. Además, tenemos que darnos cuenta que el texto es sobre todo la plasmación de una experiencia de buena noticia, de una experiencia de salvación. Los textos no se van escribiendo según pasan las cosas, sino después de la muerte y resurrección y la experiencia pascual de Jesús, se mira hacia atrás y eso que se había experimentado se pone por escrito. Y desde luego que no son tontos, ni lelos, ni... los escritores utilizan recursos literarios del tiempo, utilizan, bueno, unos con más arte que otros. Y utilizan también, porque no puede ser de otra forma, los esquemas mentales de su tiempo, los esquemas culturales, para plasmar esa experiencia y las consecuencias de esa experiencia.
Entonces, todo esto lo tenemos que tener nosotros en cuenta a la hora de ir al texto y de volver al texto. De ir al texto, porque tendremos también que darnos cuenta qué esquemas culturales y hacer una crítica ideológica de esos textos, cosa que para algo que es muy importante para ciertos aspectos, por ejemplo, pues en todo lo que es las formas de comportarse, las formas de relacionarse, por ejemplo, el papel de la mujer, el papel de los esclavos. Hay muchos aspectos que tenemos que, o por ejemplo, el tema de los homosexuales, el tema del divorcio, es que tendremos que ponerlo en su contexto, entender los esquemas culturales y hacer una crítica ideológica, como dice la Dei Verbum 12, incluso la Divina Frontispicio en 1943, cuando volvamos al hoy y hagamos esa hermenéutica, el cómo, es decir, para hacer posible que ese texto siga siendo buena palabra, buena noticia. Que aquella experiencia que trataron de plasmar, de que se habían encontrado la presencia de Dios en Jesús de una forma increíble, de una forma única, se pueda seguir haciendo. Y era buena noticia, liberadora, siga siéndolo hoy, porque si no, estamos traicionando el deseo, vamos, sí, lo que querían hacer esas primeras comunidades cuando plasmaron por escrito para que no se perdiera esa experiencia fundante que les transformó. Perdona, me he alargado mucho. No, que va, que va. Y qué importante lo que dices y qué importante es decir, ser conscientes de que a lo que nos tenemos que acercar es a la experiencia liberadora de la buena noticia de Jesús, ¿no? Que es verdad que fue plasmada a través de muchas mediaciones, ¿no? Y que sobre todo a lo largo de la historia se han hecho muchas relecturas, muchas memorias de ese mensaje que no siempre, ni en siquiera en su momento, fueron liberadoras, ¿no? Y yo estaba recordando algo que leía no hace mucho en relación a las auditoras del concilio, en concreto de Pilar Bellosillo, que era una de las auditoras que estuvo trabajando mucho en la Gaudium et Spes, que es uno de los textos fuertes ¿no? Como auditora, y contaba Adriana Valerio en un libro en que recogía la experiencia de estas mujeres, que al final, ya terminando el concilio, el grupo de auditores y auditoras que trabajaban con Pilar, bueno, pues iban a hacer una presentación en el aula conciliar, un poco de agradecimiento de poder haber participado en todo ese proceso y demás, y le eligieron a ella como portavoz en el aula conciliar para hacer este pequeño discurso de agradecimiento. No pudo hacerlo por una razón y es lo que dice el texto de 1 Corintios 14, creo que 34 o 36, ¿no? Que las mujeres se callen en la iglesia. Ese fue el argumento de autoridad que hizo que ella, como que había trabajado y que había sido muy significativa a lo largo de ese tiempo de concilio, no podía tener una palabra allí por este texto, ¿no? Que claro que sí, que está escrito, pero que Bueno, que un análisis crítico del texto en su contexto lo desmonta rápidamente. Primero, porque probablemente esas frases es una introducción posterior en una carta de Pablo que se ha releído en una circunstancia determinada, porque son unas normas que recuerdan mucho a las cartas pastorales y probablemente proceden de esa misma época y de una escuela parecida o de una comunidad parecida o de unos dirigentes parecidos, que se hace en determinadas circunstancias, en un determinado momento y lugar, por algo, pero hay que saber por qué y para qué. Es decir, que la exégesis crítica y la interpretación crítica lo que hace es introducir la historicidad dentro de la expresión de la fe, que es tan importante, y hacer ver cómo es un proceso
y cómo hay una pluralidad, porque efectivamente las cartas pastorales se están escribiendo hacia el 110, tercera generación, principios de tercera generación, pero en ese mismo momento está el Evangelio de Juan, que está proponiendo otra forma de recordar y retomar esa tradición primera mucho más cercana a, digamos, a la noticia contracultural o a los valores contraculturales del reino de Dios que supuso Jesús, ¿no? Entonces, bueno, las pastorales tenían una causa para proponer eso, y es que estaban en un ambiente hostil, o en un ambiente estaban extendiéndose por las ciudades del imperio, y claro, el orden en la casa era fundamental, la mujer normativa era así y el varón normativo era así. Y claro, si en una comunidad se proponía un modelo un tanto diferente, pues podían ser acusados de subvertir la casa y el orden de la casa, y por lo tanto el orden de la ciudad. Como de hecho pasó, porque lo sabemos por algunos filósofos, algunos escritores grecorromanos del momento. Por lo tanto, podemos entender por qué en ese momento se dice eso. Y por qué se trata, además, nunca hay que leer los versículos solos y aislados, hay que leerlos en la carta y hay que ponerlos en relación. Claro. Porque si no, podemos sacar cualquier cosa de la Biblia. Está a veces muy... no está de moda, pero se hace, el coger versículos sueltos y meterlos en cualquier discurso o en cualquier documento. Bueno, nosotros solemos decir como si fueran los sacramentos en la alubiada, o sea, el chorizo, el tal. No, hombre, no, o sea, así no se puede tratar la Biblia, no se puede tratar. Hay que saber a qué va eso, a qué va ese versículo, dónde está introducido, qué era lo que trataba de decir. Y como dice Sandra Sneijder, la palabra, la escritura, la Biblia se pone por escrito para permitir hacer a las siguientes generaciones esa experiencia liberadora de buena noticia. Y la hermenéutica y la proclamación de la palabra en cada generación tiene que seguir haciendo eso, ¿no? Permitir hacer esa experiencia personal, de tal forma que porque antes no se leía, se escuchaba y se escuchaba en la comunidad, los que escuchan se puedan introducir en ese relato y puedan sentir y hacer esa buena nueva. Y los evangelios están hechos para precisamente favorecer esto. Sí, sí, cierto, cierto, cierto. Y yo, según te escuchaba también, pensaba que todo esto que tú dices y todo lo que se ha ido estudiando y reconociendo, ¿no?, de los textos bíblicos y esa búsqueda de ese mensaje liberador, ¿cuántas veces se queda fuera del alcance de la mayoría de la gente? Porque las homilías y las catequesis y demás siguen siendo con unos discursos muy diferentes, ¿no? Incluso en las comunidades a veces, pues el que me dice el texto, pues es como un tema romántico, ¿no?, que me dice el texto, ¿no? Y yo sí quería también aquí hacer un pequeño llamamiento, ¿no? Que hoy incluso en castellano tenemos montones de publicaciones de distintos niveles, pero todas con gran seriedad, ¿no?, en torno a los temas bíblicos, que nos pueden ayudar a eso que tú estás diciendo, a poner los contextos, ¿no?, a poner, a entender los textos, a ayudarnos desde nuestro propio contexto a leer sin necesidad de tener, bueno, pues de ser exegeta o de hacer ese tipo de cosas, ¿no? Y yo creo que la gente ni siquiera a veces lo sabe, ¿no?, de la cantidad de publicaciones de libros que existen hoy en castellano también, que nos pueden ayudar, porque es verdad que la gente puede decir, bueno, pues es que ¿cómo accedo yo a todo ese conocimiento para poder leer la Biblia, ¿no? Que parece que tengo que haber hecho un máster antes, ¿no?, de leer, ¿no? Sin embargo, eso sí. es, sí, es verdad. Pero también a veces no sé, a veces piensas casi como que es interesado esa
que se va corriendo esa idea de que, bueno, esto de interpretar la Biblia mínimamente con un mínimo rigor es para especialistas y además ni ellos se ponen de acuerdo. Bueno, tanto en cuanto. sí, hay más acuerdo del que parece, ¿no? Y Sí. tampoco es para especial, como dices tú, o sea, no hace falta ser un especialista, estar en un nivel, pero hay también divulgación. Y esto es algo que, por ejemplo, los protestantes, los luteranos, es decir, los reformados, tienen muchísima más práctica que nosotros en grupos de estudio de la Biblia, ¿no? También entre los católicos, sobre todo en Latinoamérica hay muchos grupos, bueno, y grupos de mujeres que estudian la Biblia y que encuentran en ella y que saben hacer ese paso, ¿no? Y eso es importante, sí, el tema de la divulgación, y existen libros de divulgación, ¿no? Sí, sí. Eso de incluso los documentos de la Iglesia, es que hay muchos documentos de la Iglesia que hablan de esa necesidad de hacer esa exégesis, ¿no? Y de que iban en contra de la lectura, esa lectura llamada mística, ¿no? Ese documento de la interpretación de la Biblia en la Iglesia, pues en su preámbulo, ¿no? Dice cómo va aludiendo a otros documentos anteriores, que digo, desde finales del siglo XIX y principios del XX, ya se iba contra esa lectura que llaman mística. ¿Qué quiere decir? A mí la Biblia me dice. Sí. Pues si eres consciente, si no eres consciente de las gafas que llevas, la Biblia te dirá pues lo que tus esquemas te dicen, porque la estás leyendo desde ahí. Entonces, de eso hay que ser conscientes, ¿no? Porque hay un peligro de, bueno, pues no sé, de después, pues atribuir a Dios y al Espíritu lo que no es ni de Dios ni del Espíritu. Y una lectura crítica de la Biblia, una lectura crítica de la Biblia no es menos creyente, al contrario, ni incluso menos mística en ese sentido, o menos espiritual, claro que sí lo es. ¿No? Entonces, esas lecturas, cuando se dice, no, es que San Francisco abrió la Biblia y le dijo ya a Dios lo que quería. Bueno, eso es una forma de decirlo. Es que yo esto una vez lo comenté con un franciscano, y dice, bueno, es una forma de decirlo, no fue así. Hay todo un proceso detrás, ¿no? Bueno, pues en la verdadera mística también, ¿no? No es, porque si no le podemos hacer decir, no nos dejamos sorprender, le podemos hacer decir a la escritura pues lo que tenemos en el fondo de nuestro armario. Sí, claro. Sí, sí. Lo que esperamos que nos diga, o lo que queremos escuchar, como tantas veces, ¿no? Eso Pues, es, sí, sí. pues desde esa sorpresa, ¿no? De bueno, que necesitamos tener también esa capacidad de sorpresa que tenemos que seguir teniendo ante los textos bíblicos, y desde esa capacidad de abrirnos a nuevos significados también, ¿no? Y a no hacerle decir lo que no dice, ¿no? Ese es un poco como el gran deseo de estos coloquios que vamos a hacer en los meses siguientes, y del número de la revista que tenemos también, ¿no? Y que esta pequeña conversación que estamos teniendo tú y yo, pues es un poco pues el aperitivo, ¿no? Abrir un poquito boca para que vayamos un poco cayendo en la cuenta de cosas que son importantes también para nuestra fe, y que hacen que nuestra fe sea un poquito más madura también, ¿no? Que no vivamos de lo que nosotros nos dicen, sino de lo que nosotros también vamos haciendo nuestro. Carmen, muchas gracias por este Gracias a ti, ratito, Carmen. bueno, de conversar sobre un tema que más nos gusta a las dos. Efectivamente. Apasionante para las dos. Sí, señor. Pues nada, nos veremos entonces febrero, creo que es, Sí, ¿verdad? el 16 de febrero 16 de nos febrero. veremos contigo bueno, para seguir profundizando en esto, y para hablar de muchas más cosas, y también para que bueno,
la gente de Encrucillada comparta también contigo sus inquietudes y sobre todo y sus preguntas, ¿no? Pues a todos ustedes también, hasta entonces. Eso. Muchas gracias. Muchas gracias, moitas gracias a todos. Vémonos pronto, xa sabedes, o 16 de febreiro falaremos con Carmen Bernabé. Apertas. Adiós. Gracias. Bueno.